Que el Señor bendiga a los hermanos que en algún momento estén viendo este video. Este es el capítulo 9, cuyo nombre es El último proyecto de Dios para salvación de la humanidad. Comienza con la llamada de Abraham hasta la revelación del Apocalipsis, aproximadamente 1950 años. Ahí en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 7, es cuando Dios llama a ese gran varón llamado Abraham. Dice Génesis 12, 1, 7: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Amén, bendito Dios. Aquí tenemos el momento en que comienza este gran y último proyecto de Dios para la salvación de la humanidad, del alma, del hombre y de la mujer de esta tierra. Desde ahí hasta la revelación del Apocalipsis transcurrieron aproximadamente 1950 años. Dios nunca ha hecho las cosas a medias o apurado. Dios siempre se ha tomado su tiempo en su propósito, en su proyecto. Y tenemos que, habiendo Dios llamado a este varón, esto fue aproximadamente 350 años después del diluvio. Ya a esas alturas, el hombre se había igual desbandado. Había caído en la idolatría, en la brujería, en la hechicería, en la ciencia oculta. En la idolatría, y el recuerdo del diluvio en las generaciones ya era eso, solamente un recuerdo, pero no era el interés del hombre de servir a Dios, de ser temeroso de Dios y tener a Jehová Dios como su Dios. Ya la maldad había vuelto a apoderarse del hombre en la tierra. Y Dios decide escoger un varón. Por supuesto que Abraham fue elegido como todo varón elegido de Dios desde el vientre de la madre. Pero ya cuando tenía 75 años, Dios lo llamó y le ordenó que se apartara de su parentela, de su familia. Ya Abraham había adquirido su esposa Sarai. Y claro, sucede que Dios le dijo: apártate de tu parentela,
Pero la condición humana de Abraham, el querer estar con alguien de la familia, por amistad, cercano, él decide por las de él invitar a Lot a que fuera con él. No fue el propósito de Dios. Por eso, Abraham, con los años y en la compañía de Lot, tuvo problemas. Porque Lot no estaba en el propósito de Dios con Abraham. Fue Abraham el que decidió invitarlo, porque eso es lo que le ha pasado siempre al hombre de esta tierra. Siempre queremos hacer las cosas en parte en la voluntad de Dios y en parte a nuestro propio gusto, a nuestra manera. Y no fue buena la idea de Abraham de invitar a su sobrino. Si usted lee estos capítulos que siguen del mismo capítulo 12 adelante, que no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, se va a dar cuenta que al final Lot fue un gran problema, no solo para Abraham, sino también para Dios. Recordaremos cuando ella, unos años después, llegaron cerca de Sodoma y Gomorra. Y sucede que Lot fue un gran problema, no solo para Dios, sino también para Abraham. Pero antes de ese acontecimiento, la mujer de Abraham, al que Dios le cambió nombre por Abraham, sucede que Sarai era estéril, no podía darle hijos a Abraham. Y ella misma aconsejó a su marido de tomar a una sirviente llamada Agar, la que tuvo un hijo de Abraham, Ismael. Por supuesto que en el propósito de Dios, Ismael representa al pueblo gentil que somos nosotros. Pero más adelante, en Génesis 16, ahí está el momento de cuando, del Génesis 16, del versículo 1 al 4, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bendito Dios. Sucede que, por supuesto, que Agar, al tener un hijo, los celos, la parte humana de ella, hacía que mirara con mal ojo a Sarai. Pero en el plan de Dios estaba el hecho de que Sarai en los últimos años de su vida iba a tener un hijo. Bendito Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 17 de Génesis, donde Dios le promete
Primero, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone por Abraham, que significa padre de muchedumbres o padre de multitudes. Y luego viene la promesa del nacimiento de Isaac en Génesis 17, del 15 al 22. Ahí dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Eso significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré, bendito Dios, mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Bendito Dios. Bendito Dios. Ahí ya vemos que Dios le promete a Abraham el nacimiento de Isaac. Ya su mujer tenía 99 años. Bendito Dios. Abraham tenía 99 años y Sara, su mujer, tenía 90 años. Lo que era muy difícil, hermanos, que una mujer de 90 años pudiera ser madre. Pero ¿hay algo difícil para Dios? En absoluto. Y así fue, hermanos, como al año siguiente, conforme la promesa de Dios, Sara concibió y dio a luz su único hijo, Isaac, el que sería padre de Esaú y de Jacob, y abuelo de los 12 patriarcas, de las 12 tribus de Israel. Bendito Dios. Hermano, aquí hay un propósito, un misterio profético. Sabemos que el pueblo de Israel, que partió en verdad desde la descendencia de los 12 hijos de Jacob, en el fondo el pueblo de Israel nunca obedeció a Dios en largo tiempo, solamente unos días obedecía y después volvía a las cosas del mundo. Y el hecho de que Sarai o Sara en su vejez tuviese un hijo, significa lo que Dios, el castigo del pueblo Israel de parte de Dios, que solamente al final de los tiempos, realmente el pueblo Israel se va a constituir en el pueblo de Dios.
que será durante el milenio. Después de la batalla del Armagedón, ahí Dios le sacará la venda al pueblo de Israel, hará que todos los israelitas que están repartidos en todo el mundo vuelvan a Israel. En la batalla del Armagedón, Jerusalén va a quedar destruida, se va a reconstruir la ciudad, se va a construir el templo, y viene luego la repartición de la tierra alrededor de Jerusalén. 14 territorios. 12 son para las 12 tribus, la número 13 para levitas y sacerdotes, y en la número 14, allí estará la gloria de Dios, como lo estuvo con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, usted lo encontrará en el libro del profeta Ezequiel, del capítulo 36 al 48. Ahí está todo corroborado con profecías que están también en otros libros de los profetas. Bendito Dios. Tenemos de Ezequiel 36 o 37 adelante. También en Jeremías capítulo 30, 31, como también en Ezequiel del 40 al 48. Bendito Dios. Ahí está, hermanos, escrito lo que estoy diciendo. Ese será el milenio. Es el pueblo de Israel, hermanos. Son las cosas, hermanos, que la teología, por no tener lo que aquí dice, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. La teología enseña, los teólogos enseñan que el milenio en la tierra, para los salvados es en la tierra. No, hermano, durante el milenio es el pueblo de Israel el que tendrá que recuperar todo lo que perdió en todos los siglos que desobedeció a Dios. Si Cristo, hermano, para nosotros los gentiles, Él en San Juan 14 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, las moradas celestiales. Por eso, hermano, la multitud vestida de ropa blanca, que somos nosotros, porque hay una resurrección para salvación y un arrebatamiento para salvación en el mismo día, en el mismo momento. Si usted lee Apocalipsis 7, el pasaje, la multitud vestida de ropas blancas, allí dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y el Cordero los pastoreará, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque en el trono de Dios, hermano, donde nosotros vamos a vivir el milenio, allá no hay un sol rigiendo como aquí en la tierra. No hay sol ni hay luna. Allá es el Cordero el que lo alumbra todo. Gloria a Dios, bendito es su nombre. El milenio en la tierra, hermanos, es para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Son las cosas, hermanos, que tienen turbado al pueblo de Dios. Porque se cumplió en ellos lo que el apóstol Pablo prohíbe. En 1 de Corintios 3, versículo 11, el apóstol Pablo dice, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sigo, hermano, a ningún teólogo, ya eso lo he dicho varias veces en los capítulos anteriores. Yo sigo a Cristo, porque soy cristiano.
el fundamento falso es la teología. Bendito Dios. El hombre, hermanos, ha inventado muchas cosas para poder entender lo que la Biblia dice. Porque no tienen revelación, porque Dios no le revela a quien no escoge para ello. Eso es el fundamento de Amós capítulo 3, versículo... A ver. Ahí está, vamos. Bien, en el libro del profeta Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, por eso el acontecimiento de Sara, de recién en los últimos tiempos de su vida, de ser madre, es una vivencia profética de que el pueblo de Israel en los últimos tiempos de la era en la tierra va a lograr de verdad ser el pueblo de Dios. Es algo profético, hermano. Saraí, con sus hechos, Sara, la mujer de Abraham, con su hecho, con su vivencia, dejó profetizado este acontecimiento. Ella en los últimos años de su vida logró tener hijos. Así también Dios en los últimos años de la existencia del pueblo de Israel en la tierra, logrará el pueblo de Israel recuperar el título de pueblo de Dios, hijo de Dios. Incluso, luego de la batalla del Armagedón, reconocerán a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y le adorarán como el Hijo de Dios. Bendito Dios. Y Cristo también va a estar con ellos. Bendito Dios. Eso, hermano, es lo que significa el por qué Saraí, en los últimos años de su vida, logró tener hijo. Bendito Dios. Ahora, hermanos, en el propósito de Dios para el hombre de esta tierra, tenemos la situación de Sodoma y Gomorra, donde Lot vivió una experiencia nefasta, porque Dios envió 2 ángeles a rescatar a Lot y sus hijas y destruir Sodoma y Gomorra. Pero vemos, hermano, que los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando vieron acercarse a la casa de Lot a estos 2 varones, quisieron tomarlos, hermanos, para aprovecharse de ellos, pero los mismos jóvenes lograron, porque eran ángeles de Dios, lograron soltarse y entraron a la casa. Incluso Lot les ofreció sus 2 hijas para que libertaran, dejaran tranquilos, digámoslo así, a los 2 ángeles que tenían apariencia humana en ese momento. ¿Qué pasó? Que los ángeles llevaron a Lot. Primero le dijeron que lo llevarían a Zoar, a la ciudad de Zoar. Lo dejaron allá y allá Lot tuvo miedo y decidió con sus hijas irse al monte. Y de ahí vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allí? Que sus 2 hijas, pensando que ya no había más hombre en la tierra, pensaron algo nefasto como mujeres, como hijas, le dieron vino a su padre, lo embriagaron para acostarse con él, para así poder tener descendencia. Ese es el origen
de los moabitas y de los Moab y Edom. Bendito Dios. Y el castigo de Sodoma y Gomorra es ejemplo de cómo Dios siempre castigará el pecado. Porque esas vivencias, hermanos, eran proféticas para lo que ocurriría. Porque todo esto, hermano, desde el día que Dios llama a Abraham, todo lo que la Biblia nos enseña, los acontecimientos, la vida de los patriarcas, de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, hermanos, hasta la revelación del Apocalipsis, que son aproximadamente 1950 años, todo eso tendrá fiel cumplimiento desde a fines del siglo I, cuando fue revelado el Apocalipsis, hasta la venida del Señor Jesucristo, que según profecía de Enoch sería en la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo en que estamos. Estamos en el año 2021 y la primera mitad sería en el año 2050. O sea, dentro de los próximos 15, 20, 25 años, hasta 1945, hasta 2045, sería el arrebatamiento y la primera resurrección, cumpliéndose así la profecía de Enoch. Por lo tanto, hermanos, el mismo tiempo, la misma cantidad de años, desde que Dios llama a Abraham hasta la revelación del Apocalipsis, aproximadamente 1950 años, la misma cantidad de años aproximadamente demorará en el plan de Dios en cumplirse todo el cumplimiento, valga la redundancia, de el cumplimiento de las profecías escritas en esos 1950 años. Vivencias proféticas de reyes, de sacerdotes, las profecías establecidas por todos los profetas de Dios, hasta las vivencias de Jesucristo, el Mesías, y la revelación del Apocalipsis, que diste todo. Actualmente, hermanos, desde el Apocalipsis para acá, tenemos aproximadamente 1915 o 1920 años. Y deberíamos llegar aproximadamente al 1950 años. El mismo tiempo, hermano, de Abraham hasta el Apocalipsis, el mismo tiempo será desde Apocalipsis hasta el arrebatamiento. Bendito Dios. Así hace las cosas nuestro Dios, perfectas, y se toma su tiempo. Bendito Dios. Por eso, hermanos, cuando Isaac era un joven ya, Abraham tuvo que pasar por ese momento profético de estar dispuesto a darle muerte a su hijo, como así fue, como un presagio viviente de lo que Dios pensaba hacer con su hijo Jesucristo, aproximadamente desde Abraham con Isaac hasta Jesús, aproximadamente 1900 años. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios constituyó a Abraham Padre terrenal, símbolo de Dios el Padre celestial. Por lo tanto, tenía que pasar por ese momento de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, como Dios Padre celestial así lo hizo con su propio Hijo Jesucristo. Bendito Dios.
tenemos, hermanos, vivencias como Isaac después conoce a su mujer y también tuvo hijos, 2 hijos, que eran como gemelos o mellizos. Primero nació Esaú, luego, una hora después, nació su hermano Jacob. Esaú era el primogénito, pero despreció su primogenitura al punto que la cambió por un plato, creo que fue un plato de lentejas, porque llegó con hambre y Jacob había cocinado y le cambió la primogenitura por un plato de comida. Esaú representa y simboliza al pueblo de Israel, que siendo el pueblo escogido de Dios desde sus cimientos, tomando como el cimiento, como la simiente de Abraham, nunca el pueblo de Israel realmente se convirtió en el pueblo escogido de Dios. Y Jacob nos representa a nosotros, hermano. Por eso, más adelante, Dios dice, el pueblo que no era mi pueblo, fue escogido. Bendito Dios. Porque así como Esaú desechó su primogenitura, que simboliza al pueblo de Israel, así Jacob nos simboliza a nosotros los gentiles. Bendito Dios. Son vivencias proféticas, hermanos, de cómo Dios fue haciendo todas las cosas. Bendito Dios. Así, hermanos, tenemos otras vivencias. Luego Jacob tuvo sus 12 hijos. Y uno de sus hijos, llamado José, simboliza a Jesucristo. Fue dado por muerte por sus hermanos. Pero Josué fue bendecido por Dios en Egipto. También Josué en sus vivencias, José simboliza a Jesucristo. Josué, bendito Dios, José fue muy apreciado, muy especial, muy querido en Egipto. Como así Cristo lo ha sido para nosotros, los gentiles. Para nosotros Egipto simboliza el mundo para nosotros. El 90% del pueblo cristiano, Dios desde el mundo lo ha sacado. Y simboliza Egipto para nosotros. Por eso un varón de Dios, no sé cuántos años, tal vez unos siglos atrás, escribió ese maravilloso himno que dice: de la tierra de Egipto yo vengo, desde allá me sacó mi Señor. Porque para nosotros el mundo simboliza Egipto y Egipto simboliza el mundo. Bendito Dios. Y así, hermanos, fue Dios llevando adelante este plan. Hubieron reyes especiales como David, a quien Dios le dio mucho conocimiento. Un hijo de él, Salomón, Dios le dio sabiduría. No es lo mismo, hermano, conocimiento que sabiduría. Salomón le pidió sabiduría a Dios, pero Dios a David le dio conocimiento. ¿Usted ha leído los salmos de David? ¿Cuánto misterio escribe allí David? Misterios maravillosos de la creación, de la vida de Cristo que vino como 1000 años después de David. Y así, hermanos, todo eso en el propósito de Dios.
Pasaron los siglos, Dios hizo mucho en bien del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido el pueblo más mal agradecido con Dios de esta tierra. Cuando ellos estaban como esclavos en Egipto, Dios los sacó. Bendito Dios. Los sacó y por 40 años estuvieron en el desierto. Porque el plan de Dios tuvo que ser así por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los ancianos que salieron de Egipto, ninguno vio o llegó a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Los ancianos y las ancianas. El pueblo que llegó a la tierra prometida fueron los jóvenes y los niños. Por la desobediencia, por la maldad que había en ellos, en el sentido de que pretendían engañar a Dios. El día sábado, cuando ya recibieron las leyes, el día sábado le rendían culto y adoración a Dios y guardaban todo lo que tenían que guardar. Pero a veces de domingo a viernes hacían todo lo que no tenían que hacer. Bendito Dios. Vieron con sus ojos cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar, y después cuando ya pasaba todo el pueblo y de atrás de ellos venía el ejército del faraón, ellos vieron cómo el mar rojo, las aguas se juntaron y pereció esa parte del ejército del faraón. Bendito Dios. Vieron cómo Dios les proveyó con carne, con agua. En el día, Dios los protegía con nubes, y en su presencia, y en la noche, con fuego para el frío, sobre todo en el invierno. Vieron muchos acontecimientos hechos portentosos, pero aún así nunca le fueron fiel a Dios. Y eso, hermanos, hizo que Dios, por castigo al pueblo de Israel, los cegó, y pasaron los siglos. Cuando el Mesías nació en medio de ellos, fue niño, fue jovencito, adolescente, joven, y a la edad de 30 años comenzó a cumplir su ministerio. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y el pueblo de Israel terminó crucificándolo. Bendito Dios. Por eso, hermanos, en el propósito de Dios, todas las cosas Dios las hace con tiempo. Dios se toma su tiempo, hermanos. Dios no es un Dios que se apresura, que improvisa, no. Él prepara y ordena todas las cosas. Bendito Dios. Y hay una profecía, hay muchas profecías, hermanos. Vivencias del pueblo en esos siglos que están para cumplirse aún en estos últimos años antes del arrebatamiento. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque así hace las cosas nuestro Padre Celestial. Por eso el proyecto, el propósito de Dios, desde que llama a Abraham hasta la revelación del Apocalipsis, que es la última información que Dios da al mundo, y eso hace que este bendito libro quede completo, aproximadamente 1950 años, y de ahí, desde el Apocalipsis, a fines del siglo I, hasta la venida del Señor, aproximadamente 1950 años más. Bendito Dios. Por eso, hermanos, es que Dios, al enviar a Jesucristo, su Hijo, Dios le entregó la doctrina del Evangelio.
eso lo dice Cristo ahí en el Evangelio según San Juan. Que la palabra que Él da no es de Él, es lo que el Padre le ha dado. Bendito Dios. Sin embargo, hermanos, de ahí tenemos la vivencia de los apóstoles. Para que así quedara, hermanos, establecido la doctrina del Evangelio, las enseñanzas de Cristo, los 4 evangelios, las cartas, las 14 cartas del apóstol Pablo, las 2 del apóstol Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan, la carta de Jacobo, hermano de Jesús, hijo de nuestra hermana María, que aparece con el nombre de apóstol Santiago, y la de Judas también, hermano de Jesús, hijo de nuestra hermana María. Eso está escrito, hermanos, y corroborado en Marcos 6 y Mateo 13. Vamos, cualquiera de las 2 citas que encontremos primero, la vamos a leer. Bendito Dios. Mateo 13. Porque Marcos 6 es muy similar. Esto es, mi hermano, para confirmar y a la vez Marcos, San Mateo 13. Bendito Dios. Bendito Dios. San Marcos 6. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bendito Dios. Jacobo es el que aparece con el nombre de apóstol Santiago. No tiene nada que ver con Jacobo, hermano del apóstol Juan. Jacobo, hermano del apóstol Juan, murió por espada. Su muerte está relatada en los Hechos capítulo 12. Sin embargo, el apóstol Santiago fue sumo sacerdote, o lo que en ese tiempo era como el pastor, hasta el año 65, durante 31 años, desde el año 34 hasta el año 65. Eso está establecido en los pergaminos encontrados en la ribera del Mar Muerto, en los Roqueríos, cerca de la ciudad de Qumran. Bendito Dios. Esos 4 varones eran hijos de nuestra hermana María: Jacobo, Judas, José y Simón. Jacobo y Judas escribieron alguna carta. Judas es la que está inmediatamente antes de Apocalipsis. Bendito Dios. Así, hermanos, en el propósito de Dios, ese gran proyecto de Dios, porque Dios estableció, hermanos, escoger un pueblo. Todas las cosas de cuando Él llama a Abraham, ya todo estaba preparado. Bendito Dios, en el tiempo, porque Dios en su omnipresencia y en su omnisciencia sabe y conoce todas las cosas. Así fue, hermanos, como cumpliéndose paso a paso
ese gran proyecto de Dios, el Mesías le es dada muerte en la cruz, al tercer día resucita, estuvo aproximadamente 40 días con sus discípulos y luego asciende a los cielos y luego vienen, hermanos, el trabajo de los apóstoles, predicando el Evangelio y enviando cartas de una ciudad a otra, como lo hizo el apóstol Pablo, las cartas que son nuestras enseñanzas para este tiempo. Bendito Dios. Todo el propósito de Dios. Así fue, hermanos. Y desde ahí, al final de ese propósito, Dios decide que el menor, el más joven de los 12 discípulos de Cristo, que era el apóstol Juan, el que le llamaban discípulo amado porque era muy querido con el Señor Jesucristo, siendo ya anciano, Dios lo arrebata a los cielos y le revela a Jesucristo, le revela todo el Apocalipsis. Y ahí termina, hermanos, este gran proyecto de Dios. Como lo dije, desde Abraham hasta la revelación del Apocalipsis, aproximadamente 1950 años. Y desde el Apocalipsis, que fue el año 96, a fines del primer siglo, hasta los próximos años, en la venida de Cristo, serán aproximadamente, cumpliéndose, 1950 años. Eso es, hermano, lo que en el libro del profeta Daniel, un ángel del Señor anuncia. Bendito Dios. Bendito Dios. En Daniel 12:7, el profeta Daniel escribe: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Bendito Dios. Eso es, hermano, tiempo, 1000 años, un milenio, tiempos, 9 siglos, y medio tiempo, medio siglo, 1950 años. ¿Por qué? Porque el tiempo que en el propósito de Dios se demoró en establecer todas las cosas, desde Abraham hasta el Apocalipsis, las vivencias proféticas, las profecías, todo eso tendrá un cumplimiento prácticamente en un mismo tiempo, en la misma cantidad de años. 1950 años. Bendito Dios. Enoch, hermano, fue un varón de Dios. Y discrepo mucho de muchas cosas que se dicen que escribió Enoch, porque no se olvide usted, hermano, en los tiempos de Enoch, Satanás ya existía. Por lo tanto, hermanos, queda así, de esa manera, establecido. Pueden haber unos poquitos años de diferencia, pero eso es, hermano, así hace las cosas nuestro Dios. Él no se apura, no se apresura. Él prepara todas las cosas en su propósito, en su proyecto y en su soberanía. Dios nunca le preguntó al hombre, sino que Dios ordena, Dios manda, Dios ordena, porque Él es soberano. Bendito Dios. Y a nosotros, hermanos,
nos dio la bendición de vivir en estos últimos años. Y somos testigos del cumplimiento de la mayor cantidad de profecías establecidas para los últimos tiempos. Muchos de los que estamos vivos, aún vamos a estar vivos en la venida del Señor. Pero de aquí a la venida del Señor, que debería ser entre los próximos 15 a 20 a 25 años, entiéndase que estoy diciendo debería ser dentro de los próximos 15 a 25 años. No estoy asegurando para que no ser mal entendido. Para que eso se cumpla, hermano, la venida del Señor, faltan por lo menos 15, 18, 20 profecías. Todavía hay que cumplirse. Cristo no viene, hermanos, antes que termine la apostasía. A varios pastores, tanto de aquí en San Antonio como en Santiago, les he hecho la pregunta: ¿cómo termina la apostasía? Y no han sabido darme una respuesta conforme a la palabra del Señor. Incluso alguno me dijo: no, si la apostasía continúa. O sea, Cristo viene, y ahí la pregunta, o sea, Cristo viene en medio de la apostasía, viene a buscar un pueblo apóstata. No, porque Él va a arrebatar a los que estén vivos y que sean de Él. Bendito Dios. Bendito Dios. Hace 25 años, hermanos, el 15 de septiembre pasado se cumplieron 25 años que este gusano, hermano, porque eso somos, sabe por revelación de Dios que aquí en San Antonio comienza el juicio a la iglesia. Y no me lo dijo un teólogo, gloria a Dios por ello, me lo dijo un ángel del Señor que me mostró la realidad espiritual de San Antonio. Él me lo dijo ahí en la plaza San Antonio en visión de sueño. Y me dio a saber por qué San Antonio estaba tan plagado de demonios. Él me lo dijo: esta ciudad es la ciudad más poseída por demonios de este país, porque Satanás sabe que aquí en San Antonio comienza el juicio de la iglesia. Por eso hay tanta apostasía, el evangelio está tan desprestigiado y hay tanto pecado, adulterio, fornicación, hipocresía, mentira dentro de las iglesias. Un ángel del Señor me lo dijo. Como yo no sigo a los teólogos, hermano, así me ha bendecido mi Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Porque en este tiempo, hermanos, no voy a decir el 100%, voy a decir el 99% de obispos y pastores, todos se volcaron a seguir a los teólogos. Por eso no se han dado cuenta cómo los teólogos cambian todas las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. No están preparados, hermano. El juicio los va a pillar totalmente despreocupados. Hace 25 años yo pude haberles enseñado todo esto, pero como 40 de ellos se levantaron 3 veces en mi contra. Eso lo hago saber entre el capítulo 3, 4 y 5. Bendito Dios. O sea, al que Dios trajo aquí, que me tocó a mí, pudo haber sido otro. Yo de Santiago para acá soy nacido y criado en Curicó. De Santiago me trajo al Señor para acá hace 25 años. Pudo haber tomado a alguien de Arica, de Punta Arenas, de cualquier parte. Me tocó a mí. Grande responsabilidad ha puesto Dios sobre mí, porque si le fallo a mi Dios, solo el infierno me espera. Bendito Dios. Porque no por recibir revelación de Dios, eso no nos asegura la salvación. Es la fidelidad a Dios. Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y esa es mi bendición, pero tengo claro, hermano, si le fallo a Dios, me perderé. Pero Dios me sostiene, me da fuerza, me da valor y me ha dado coraje para seguir adelante. Algunos de los que se han levantado contra mí cayeron. Ya ni siquiera están ejerciendo el pastorado. Pero yo he seguido adelante y seguiré, porque es posible, hermano, que con mis ojos pueda ver a mi Salvador. Si Dios en su bendición prolonga mi vida hasta ese tiempo. Bendito Dios, santo el nombre del Señor. Por eso, hermanitos, Satanás se ha encargado de hacerme gran guerra, gran lucha. Pero yo no desmayo, hermanos, porque veo el brazo poderoso de mi Dios sosteniéndome, como su palabra lo dice: yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Bendito y santo el nombre del Señor. Por eso, hermanos, yo lo que doy a conocer son revelaciones de Dios. Por eso, hermano, el título de esta bendición que me fue dada en visión de sueño más de 20 años atrás. Bendito Dios, la gran revelación. Aunque hoy hay apóstatas, hermanos, que piensan y enseñan que ya Dios no revela, allá ellos, porque cambiaron al maestro perfecto que es Cristo por los falsos maestros. Jesús en San Mateo 24 dice que en los últimos tiempos se levantarán los falsos cristos, falsos maestros, y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Caramba, que le ha sido fácil a Satanás engañar a muchos escogidos de Dios. Pero este gusano, Dios lo ha preparado desde niño para este tiempo. Y no hay nada, hermano, nada. No hay poder, no hay riqueza, no hay nada que saque las maravillas que tengo de Dios en mi mente y en mi corazón. Nada me aparta del amor de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Y también hago mía sus palabras cuando dijo: si agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Amados hermanos, mi enseñanza no es una enseñanza llena de grandes palabras. Soy un hombre sencillo, tengo solamente cuarto medio de educación, pero sí, Dios a este gusano lo ha constituido un maestro. No en institutos bíblicos, no alumno de teólogo, alumno de Cristo, de Dios Padre Celestial. Y esa es mi bendición. Por eso, hermanos, en mis enseñanzas, a veces hay cosas no fáciles de entender ni de creer, pero que están escritas. Bendito Dios. Y hermano, este capítulo, que es el capítulo 9, ha sido el propósito de dar a conocer el último proyecto de Dios para salvar las almas de esta humanidad. Así hace las cosas Dios. El tiempo aproximado desde Abraham hasta el Apocalipsis, que ahí está establecido todo, vivencias, profecías, revelaciones, se cumplirá en aproximadamente la misma cantidad de años, a fines del siglo I hasta aproximadamente el año 2040, 2045, tal vez el mismo año 2050, cumpliéndose así lo de tiempos y la mitad de un tiempo. Bendito Dios. Este ha sido, hermanos, este mensaje. Hacía como un año que no podíamos grabar porque hemos tenido una infinidad de problemas con mi hermano Jorge, que es el encargado de filmar y después editar. Pero Satanás,
Por el dominio que tiene dentro del Evangelio, Dios le permite hacer muchas cosas. Pero los límites lo pone Dios. Satanás no puede hacer lo que quiera. Solo hace lo que Dios le permite. Y nos ha hecho la guerra de muchas maneras. Se echó a perder un computador, pero Dios proveyó, compramos un computador nuevo, una cámara nueva. Él ha estado enfermo, hemos tenido muchas dificultades, casi un año que no grabábamos. Pero aquí estamos, hermanos. Hoy, sábado 27, domingo, sí, 27 de octubre, de noviembre. Eso es, sábado 27 de noviembre. Estamos grabando el capítulo 9, casi un año que no pudimos grabar, hermano, por la obra de Satanás, por la lucha, hermano, pero sabíamos que iba a llegar el día y que íbamos a tener victoria. Dios bendiga a mi hermano Jorge, que siempre está detrás de la cámara, y bendiga a todo aquel hermano, hermana, que esto llegue a vosotros en forma sencilla, pero veraz y contundente. Bendiciones para todos. Amén.